Hola a todos, continuamos con nuestra clase acerca del color, espacios cromáticos y la manipulación de la luminancia y de la cromaticidad. Habíamos visto en el video anterior esta cuestión del metamerismo, que habíamos dicho que es una relación de equivalencia, una partición de todos los espectros posibles en clases de equivalencia donde hay uno que es el percibido por el ojo humano y que se puede conceptualizar, tal cual habíamos dicho, como la sumatoria de dos componentes, una componente acromática y una componente cromática. Y que, bueno, una gran cantidad, en realidad una cantidad infinita de posibles distribuciones espectrales pueden tener el mismo equivalente metamérico. Por ejemplo, como habíamos dicho, una gran cantidad de iluminante rojo sumado a una gran cantidad de iluminante verde y nada de iluminante azul pueden generar la sensación del amarillo, y un iluminante amarillo con un poco menos de pureza que un amarillo puro también puede generar una sensación que sea idéntica a la que se obtiene con rojo más verde. Bueno, como mencionamos la vez pasada, en el video pasado, uno puede suponer que se pueden ecualizar, o sea que se puede encontrar una representación equivalente a cualquier estímulo cromático, en este caso el estímulo T que estamos viendo en esta imagen, se puede ecualizar como una sumatoria de un estímulo rojo, un estímulo verde y un estímulo azul, cada uno con sus proporciones A1, A2, A3. Pero bueno, como dijimos, el tema es, hay algunos colores, como el amarillo sumamente saturado, que no se pueden ecualizar exactamente con una suma aditiva. Entonces, si el iluminante T fuese una luz amarilla 100% saturada, una luz totalmente monocromática, para poderla ecualizar como una sumatoria de rojo y verde, es necesario llevar la luz azul, por decirlo de alguna manera, el iluminante azul, al otro lado y agregar una determinada cantidad de azul al amarillo para que se pueda ecualizar con rojo y con verde. Vamos a ver en algunos minutos que en realidad lo que está ocurriendo aquí es que el azul es el color complementario del amarillo y por lo tanto sumarle un poco de azul al amarillo lo que hace es bajarle la saturación, hacer que se vea como menos saturado, y por eso es que se hace posible ecualizarlo con rojo y con verde nada más. Es interesante porque nosotros, al haber llevado al iluminante azul del otro lado, lo que estamos diciendo es como que el iluminante T, en este caso el amarillo puro, se puede pensar como una proporción A1 de rojo más una proporción A2 de verde menos una proporción A3 de azul. Es como que estamos haciendo una combinación que es lineal pero que no es convexa porque tenemos un ingrediente negativo. Bueno, para aquellos que se sorprenden un poco por el hecho de que el amarillo y el azul sean colores complementarios, simplemente tomamos esta cartilla, que es la cartilla que, bueno, básicamente todo el mundo conoce acerca de cómo son las sumas de colores en el espacio RGB. Entonces vemos como rojo y verde dan amarillo. No estamos diciendo que sea un amarillo sumamente saturado, sino que es un amarillo genérico, es el que se puede ver en la pantalla de una computadora. Y rojo más verde más azul dan blanco, porque los tres colores por igual dan una sensación cromática completamente no saturada, o sea, completamente neutra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sumarle azul al amarillo genera blanco, y por definición esa es la definición de colores complementarios. Son colores tales que están de alguna manera, entre comillas, opuestos entre sí al blanco. Uno sesga la sensación cromática para un lado, el otro sesga la sensación cromática para el otro lado, y cuando los agregamos en la proporción correspondiente, el resultado total es un color que no tiene saturación. Bueno, cuando tenemos rojo y azul, la sensación es la del magenta, que es el complementario del verde, y cuando tenemos azul más verde, la sensación es el cian, cuyo complementario es el rojo. Yo digo la sensación porque, bueno, ya sabemos, los colores no existen, los colores son sensaciones cromáticas que inventa nuestro sistema ojo-cerebro a partir de los estímulos que reciben los conos en la retina. Bueno, esto se empezó a volver
científico, se le empezó a dar un tratamiento científico a partir de que se genera una representación de los estímulos cromáticos en algún espacio que no sea un espacio subjetivo, como puede ser el de crominancia, luminancia, saturación, que dijimos es uno de los primeros espacios cromáticos en surgir. Entonces, lo que se efectuó es generar un espacio cromático que se conoce como espacio X, Y, Z, donde X, Y y Z son nada más y nada menos que las funciones de sensibilidad de cada uno de los receptores en la retina que tenemos acá. X se corresponde con la curva de la sensibilidad del rojo, que tiene una parte negativa en estas longitudes de onda. Y es la sensibilidad del verde, que tiene una pequeña parte negativa en esta zona del espectro. Y Z es la sensibilidad del cono azul, que tiene una parte negativa en esta parte del espectro. ¿Sí? Es importante que ustedes también le presten atención a las diferentes proporciones, en realidad las áreas bajo la curva de estas tres curvas X, Y, Z, porque eso también va a tener un significado importante en breve cuando veamos otros espacios cromáticos. Entonces, bueno, lo que se realizó es mapear todos los estímulos cromáticos posibles en un espacio, por eso se denomina espacio cromático. Es un espacio vectorial en el sentido de que los estímulos cromáticos que se obtienen son cerrados bajo suma y bajo producto por un escalar. O sea, si yo tengo un estímulo cromático que tiene una determinada combinación de X, Y, Z, o sea, mapea a el cono rojo, el cono verde y el cono azul con diferentes proporciones, si multiplico a ese estímulo cromático por un valor alfa, por ejemplo, lo duplico, voy a obtener un punto que va a ser 2 por el X, 2 por el Y, 2 por el Z, y ese estímulo cromático va a ser un estímulo cromático factible, va a ser algo que el ojo humano va a poder ver. Y lo mismo cuando sumo, o sea, cuando yo combino dos estímulos cromáticos diferentes, uno con un X1, Y1, Z1 por acá, ponele, y otro con un X2, Y2, Z2 por acá, entonces la suma de esos dos estímulos va a obedecer la regla del paralelogramo que vale en los espacios vectoriales. Entonces un espacio cromático es un espacio geométrico, en este caso un espacio vectorial, que tiene la característica de que a cada punto de ese espacio le corresponde un estímulo cromático y a cada estímulo cromático le corresponde un único punto en el espacio. Esa es la idea fundamental subyacente a este concepto del espacio cromático. Bueno, el espacio es X, Y, Z, pero sin embargo estamos viendo solamente X versus Y. ¿Qué pasó con el Z? Bueno, la historia es larga y la tenemos que simplificar para que no se haga demasiado extensa. Básicamente los fisiólogos, las personas que han estudiado este tema, establecieron leyes fisiológicas empíricas respecto de cómo funciona el sistema visual humano, las conocidas como leyes de Grassmann, de las cuales la primera, la ley de Grassmann, dice que cuando uno multiplica a un estímulo cromático por una constante, el resultado es un estímulo cromático que tiene el mismo, entre comillas, color, solamente que se ve más brillante si el factor de multiplicación es mayor que 1 o más oscuro si el factor de multiplicación es menor que 1. O sea, básicamente, en términos más al estilo de nuestras ciencias duras, lo que nos está diciendo la primera ley de Grassmann es que la luminancia es ortogonal a los otros atributos que son la saturación y la crominancia. Esta ley es importantísima, es fundamental. O sea, si esta ley no existiese, sería un caos. ¿Por qué? Porque nosotros subiríamos o bajaríamos el brillo de nuestra computadora o de nuestro televisor y los objetos rojos se transformarían en verdes y los objetos saturados se transformarían en grises y los grises en colores pastel o ese tipo de cosas. El hecho de que la luminancia sea ortogonal a la crominancia y saturación, básicamente lo que quiere decir es eso, se va a ver con la misma combinación de crominancia y saturación sin cambiar, y lo que va a ocurrir es, se va a ver o más brillante o más oscuro. Simplemente para ahorrar palabrerío, a esa combinación de crominancia y saturación se la conoce como cromaticidad. Y la cromaticidad básicamente engloba todas las posibles combinaciones
de crominancia y saturación. Por eso es que este diagrama se conoce como diagrama de cromaticidad y fue establecido en la década del 30, en 1931, en París, ¿sí? Así como tenemos el kilopatrón y el metro patrón en París, bueno, también tenemos el rojo patrón, por decirlo de alguna manera. Es como que en ese momento hubo una convergencia de grupos científicos de diferentes nacionalidades y lograron ponerse de acuerdo y el resultado es establecer esta primera aproximación. Luego este diagrama de cromaticidad cambió y se hicieron otras cuestiones que vamos a ver muy por arriba en cuestión de minutos, pero básicamente la idea es, se logró obtener una representación científica, por decirlo de alguna manera, de los colores y ya queda establecido. Bueno, bien, sabiendo que la luminancia es ortogonal a la cromaticidad, entonces este diagrama, el diagrama de cromaticidades, intenta mostrar solamente todas las cromaticidades bajo una misma luminancia. Entonces, lo que está ocurriendo con este diagrama que estamos viendo aquí es que tenemos representado todos los puntos tal que x más y más z es igual a un valor constante. ¿Por qué? Porque si ese valor constante es mayor o es menor, lo que tendremos es el mismo x, y, z en proporción multiplicado por un factor. ¿Sí? Como la constante más fácil obviamente es 1, este diagrama está representando todos los puntos tales que x más y más z es igual a 1. ¿Cómo serán los colores cuando x más y más z sean igual a 2? Van a ser iguales que acá, pero más brillantes. Y cuando x más y más z sea igual a un medio, van a ser iguales que acá, pero más oscuros. Ustedes mirarán y dirán, bueno, miro, pero no veo el marrón. Bueno, ya lo establecimos, ya lo dijimos. El marrón en realidad es un rojo oscuro. Si recuerdan, en la primera clase, en la clase introductoria, cuando veíamos cómo variaba el x, y, z a lo largo de una scanline en una fotografía, dijimos, bueno, acá vamos a ver un objeto que se va a ver como rojo oscuro, pero recuerden que es marrón, recuerden que es una proporción baja de rojo y casi nada de verde y casi nada de azul. Cueste o no cueste creerlo, acá están todas las cromaticidades posibles, todos los colores posibles, salvo que subamos o bajamos el brillo. O sea que básicamente esto que estamos viendo es un corte del espacio XYZ tridimensional, cortándolo con un plano alabeado que corta al eje X, al eje Y y al eje Z, los corta a los tres en un mismo valor constante, en la constante 1. Y esa proyección la vemos sobre un plano alabeado, que es el que me permite representar el X más Y, y sabiendo que X más Y más Z es igual a 1, el valor de Z sale simplemente haciendo la cuentita. O sea, por ejemplo, yo me paro en un punto por acá, en este lugar. Entonces ahí veo que X es igual a 0.2, veo que Y es igual a 0.3, Z será 0.5 para tener la proporción adecuada. Y si me paro, por ejemplo, en este lugar, veo que X es igual a 0.1, Y es igual a 0.8, Z será igual a 0.1. Si nosotros estuviésemos en clase presencial, haríamos una larga serie de preguntas respecto de lo que ustedes ven o respecto de a lo que ustedes les llama la atención de este gráfico. Podríamos hablar horas acerca de este gráfico, podríamos hacer una materia completa acerca de este gráfico, diciendo todas cosas que tienen interés y que tienen aplicación. No lo podemos hacer, tenemos que ir al palo hacia lo que realmente nos interesa en imágenes, pero no directamente presentar, bueno, vamos a utilizar el espacio Y y Q y nos vamos a quedar con eso porque sí, porque dice el profe, sino que le tenemos que dar algún tipo de justificación. Bueno, una de las cuestiones más importantes de este gráfico es, bueno, tiene una forma de herradura o algo por el estilo, adentro de la cual hay puntos coloreados y afuera de la cual no hay puntos coloreados. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los puntos que están afuera son puntos tales que cuando yo combino la proporción de X más Y más Z que corresponde a ese punto, el resultado es una distribución espectral que tiene alguna parte negativa. Nosotros podríamos decir de una manera muy cruda y muy alegórica, muy exagerada, podríamos decir que X, la sensibilidad de los conos del, entre comillas, rojo de la retina, serían algo así como un rojo supersaturado. Es un rojo que va más allá de las capacidades humanas. Está más saturado que el rojo más saturado que podría haber cualquier ser humano. Es un rojo para especies biológicas
extrahumanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el X solo no puede ser un estímulo cromático porque eso no se puede realizar físicamente, porque para poder realizar físicamente el estímulo X necesito generar fotones negativos a determinadas longitudes de onda, que es cuando el cono X envía un estímulo inhibidor en vez de enviar un estímulo excitador. Algo parecido pasa con Y y algo parecido pasa con Z. Entonces, para poder tener un estímulo cromático que tenga mucho X, fíjense que el valor nunca supera los 0,75, yo necesito tener una determinada cantidad de Y y necesito tener una determinada cantidad de Z para compensar la parte negativa que tendría el X solo. Entonces, en el valor casi máximo de X que puedo tener en esta punta del gráfico, que sería 0,72 por decirlo de alguna manera, estoy necesitando 0,25 de Y y probablemente 0,03 de Z para compensar la parte negativa que tendría si tuviese X solamente. Y algo parecido ocurre con Y, solamente que con valores un poquitito más altos. Yo puedo tener hasta 0,83, ponerle de Y, agregándole 0,07 de X y seguramente 0,1 de Z para tener un color que no tenga componente negativa en ninguna longitud de onda. Y lo mismo con el Z. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos diciendo con esto es lo que está fuera de la herradura se corresponde a colores que físicamente son irrealizables porque no podemos generar energía negativa, no podemos iluminar con fotones negativos. Después, bueno, podemos decir una gran cantidad de cosas respecto a este gráfico. Una de las más importantes y que está marcado acá es en el borde del gráfico, uno inmediatamente se da cuenta que, bueno, que el centro del gráfico, que sería el punto 0,33, 0,33, 0,33, un tercio, un tercio, un tercio, ese punto representa el color menos saturado, representa un, entre comillas, blanco. Y a medida que me voy alejando radialmente hacia afuera de ese punto blanco, la saturación del color va cambiando. Pero si me alejo radialmente, la crominancia no cambia. Esto al margen de cómo esté visualizado esto, ¿sí? O sea, esta es una imagen metafórica sacada de Wikipedia o de algún lugar por el estilo que intenta representar cómo se verían los colores, pero tiene un montón de defectos que el gráfico XYZ original no debería tener. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que las crominancias están representadas como radios que emergen del punto 0,33, 0,33, 0,33 hacia el borde del gráfico. Y cuando yo me muevo a lo largo de esos radios, lo que ocurre es aumenta la saturación. Entonces, cuando llego al límite exterior de la herradura, estoy viendo los colores máximamente saturados, los colores del espectro electromagnético, los colores del prisma de Newton. Se ven todos acá. Y el autor de este gráfico marcó cómo son las longitudes de onda que corresponderían a un estímulo monocromático que generaría esa sensación cromática. Entonces, fotones a 580 nanómetros generarían un estímulo anaranjado, fotones a 520 generarían un estímulo verde como está por acá, un verde bastante intenso, y fotones a 480 nanómetros generarían un azul por acá. Ahora bien, está esta parte recta que cierra la herradura y que no tiene longitudes de onda que se correspondan. Acá tenemos uno de los problemas con el metabolismo que decíamos en el video anterior, y es, bueno, no en todos los casos el metámero equivalente tiene una longitud de onda dominante que cae dentro del espectro. Eso es lo que ocurre con la gama de los magentas, o sea, cuando combino rojo más azul, que obtengo el color complementario al verde. Fíjense que las cromaticidades se organizan de manera tal de que crominancias complementarias están radialmente opuestas, ¿sí? La crominancia del amarillo está radialmente opuesta a la crominancia del azul, la crominancia del rojo está radialmente opuesta a la crominancia del cian, y la del verde con la del magenta. Es muy interesante esto porque nos muestra que básicamente yo puedo tener una cantidad infinitamente arbitraria de pares de colores complementarios. La única necesidad que tengo que cumplir es que sean opuestos, que estén a 180 grados
en ángulo una respecto de la otra, ¿sí? Si el 0 es un valor de referencia que típicamente es el rojo. Ahora vamos a hablar acerca de esto. Entonces, bueno, nos queda que el magenta no tiene una longitud de onda dominante, entonces no tenemos más remedio que darle un valor artificial y decimos menos la longitud de onda del verde, que sería complementario. Entonces un color por acá, un color magenta violáceo como el que vemos por acá, va a tener una longitud de onda de menos 555, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque esa longitud de onda espectralmente no existe, pero es un estímulo cromático que es el complementario al de 555 nanómetros. Esto tiene estas complicaciones y tiene muchas otras que no estamos mencionando porque, bueno, no van al punto central de nuestra materia, pero algunas cosas respecto de esto tenemos que ver. Bueno, entonces, dijimos, tiene un interior y un exterior, la frontera son los colores máximamente saturados, en el un tercio, un tercio, un tercio tengo el 0, y después hay una cuestión que es tremenda, que no viene de ningún lado, es totalmente inesperada, viene de regalo o viene como epifenómeno, y es que la crominancia, o sea, el color propiamente dicho, se puede representar de una manera radial y por lo tanto de una manera periódica. O sea, yo parto del rojo y me voy moviendo por la periferia del gráfico en sentido antihorario. En todo el movimiento me voy moviendo continuamente, voy pasando del rojo al amarillo, al naranja, del naranja al amarillo, del amarillo al verde limón, del verde limón al verde oliva, del verde oliva al cian, de ahí al azul, al violeta, al magenta y vuelvo al rojo. Eso es algo que, ocurrió, no tiene ninguna razón anatómica ni fisiológica. Es así porque, bueno, porque la visión de la especie biológica humana evolucionó para que sea así. Podría haber sido de otra manera. Esto es realmente notable, o sea, en nuestra analogía del video anterior, si el oído funcionase como el ojo en términos espectrales, nosotros empezaríamos a tocar notitas en un piano y nos vamos moviendo del do al re, al mi, al fa, subiendo la nota, subiendo la frecuencia, y cuando llegamos a un determinado lugar, volvemos a escuchar lo mismo que ocurríamos al principio. Eso, bueno, ocurre en el sonido, ocurre en la música, porque cuando llegamos al doble de la frecuencia, la apreciación armónica, la apreciación musical del sonido que tiene el doble de frecuencia, es la misma, solamente que una octava más arriba. Y eso da origen, sobre todo en la música occidental, a toda una serie de cuestiones teóricas acerca de las inversiones de los acordes y, bueno, cosas que no vienen para nada al caso. O sea, hay cierta periodicidad en la percepción del sonido, pero no es una periodicidad absoluta, es una periodicidad solamente en la función armónica de los sonidos que se perciben. En el caso del ojo, no, yo llego a un punto donde estoy percibiendo exactamente lo mismo. Y encima pasando por lugares donde no hay una longitud de onda real, sino que lo que estoy viendo es el negativo de una longitud de onda, como si hubiese energía negativa o algo por el estilo. Bueno, yo les decía que podríamos estar horas y horas y horas hablando de propiedades que tiene este gráfico, así sencillo como se ve. Vamos a decir solamente algunas de las que son importantes. Por ejemplo, hay una curva, yo me tomé el trabajo de marcarla acá adentro, es la curva que se corresponde a la cromaticidad de la radiación del cuerpo negro. Es un experimento realmente muy importante en la historia de la física, porque, bueno, cuando Planck combina los dos resultados de la física más importante del siglo XIX, que son la termodinámica y el electromagnetismo, ambas debidas a Maxwell, entonces logra hacer una serie de predicciones que luego intenta corroborar experimentalmente. Entonces, el electromagnetismo básicamente lo que dice es cuando vos aceleras una carga eléctrica, esa aceleración radia un fotón cuya longitud de onda, frecuencia o energía están en relación con la aceleración que recibe la carga eléctrica. Y la termodinámica básicamente lo que te permite es predecir cómo van a ser los choques y por lo tanto cómo van a ser las aceleraciones de una población de
cargas eléctricas en un medio material. O sea, yo caliento un objeto a una determinada temperatura. Esa temperatura me permite, utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann, determinar cómo van a ser las velocidades medias de las partículas, y con esas velocidades yo puedo predecir cuántos choques estadísticamente van a existir y cuántas energías se van a disipar en esos choques, y por lo tanto yo puedo predecir, combinando una cosa con la otra, cómo va a ser el color, por decirlo de alguna manera, que va a radiar un cuerpo negro calentado a una determinada temperatura. Bueno, poniendo las ecuaciones de una cosa con la otra, surge una cosa que se llama el desastre del ultravioleta, porque básicamente la combinación predice que a medida que vamos disminuyendo la longitud de onda o aumentando la frecuencia, la radiación sube hasta el infinito, y cuando Planck va y mide eso, se encuentra con que no, con que la medición cumple la predicción perfectamente bien en el infrarrojo, en el visible, pero en el ultravioleta la radiación de un cuerpo negro calentado a una determinada temperatura cae a cero dependiendo de la temperatura. Entonces, ahí está lo importante, necesita parchar la teoría para poder explicar la observación, y el parche de la teoría es nada más y nada menos que la mecánica cuántica. Sí, Planck tiene que proponer una cosa totalmente descabellada, tiene que proponer que hay una granularidad en la energía que puede tener una partícula, y dice, bueno, no puede nacer un fotón si ese fotón no tiene un determinado cuanto de energía, y ese cuanto de energía en el ultravioleta requiere mucha energía, y si el objeto no está calentado a una determinada temperatura, nunca va a ocurrir un choque que genere la energía que estamos necesitando. Fue una cosa muy audaz, pero bueno, nosotros sabemos que finalmente la mecánica cuántica es parte de nuestra ciencia occidental. Bueno, en esa curva de la radiación del cuerpo negro, de acuerdo a la predicción, tenemos marcados puntos en Kelvin. Entonces, un objeto calentado a 1000 Kelvin radia energía más o menos de acuerdo a este color, radia un color anaranjado. Luego, cuando vamos levantando la temperatura, llegamos a unos 2000 Kelvin, ya ahí se ve de color amarillo, que es el color aproximadamente que tienen las velas. Cuando llegamos a 4800, tenemos un color amarillo muy poco saturado, casi blanquecino, es el color de las bombitas eléctricas de tungsteno. Y fíjense que hay 4 puntos que están muy cerquita: el punto C, el punto E, el punto D y un punto sobre la curva que es 6500 grados Kelvin. El punto E es el punto de equal energy, es el un tercio, un tercio, un tercio. Y el punto de 6500 está muy cerquita, está pegadito. Ustedes después van a poder ver este gráfico un poco mejor en el PDF. Entonces, uno se pregunta, bueno, evidentemente, por alguna razón, hay algún iluminante conspicuo que tiene 6500 grados y que el ojo humano percibe la luz de ese iluminante como muy parecido al color blanco. Bueno, ¿y cuál será ese iluminante conspicuo? ¿Sí? Lo pensamos un rato y llegamos a la conclusión: el Sol. El Sol, bueno, en su núcleo, en su parte interior, tiene temperaturas astronómicas, pero en su superficie tiene una temperatura de 6500 grados. Entonces, da la sensación de que nuestro sistema visual, como especie biológica, evolucionó para que nuestra percepción del color del Sol fuese el color blanco. Más o menos, o sea, esto también tiene complicaciones porque tenemos el punto D y el punto C que se corresponden a lo que ocurre con la iluminación del Sol si agregamos los efectos atmosféricos y si agregamos la dispersión que ocurre en los fotones en la alta capa de la atmósfera. O sea, básicamente el cielo se ve azul porque los fotones azules son más fácilmente dispersables por los gases que hay en la atmósfera. Entonces, la parte que se corresponde al azul de la luz del Sol no llega casi nunca directamente a nuestros ojos, sino que se desvía y se dispersa, y la vemos como el azul del cielo. Y por eso es que el Sol parece más amarillo de lo que realmente es, porque los fotones azules de la radiación solar fueron dispersadas hacia otras direcciones. Bueno, es un efecto también bastante complejo, no vamos a hablar más de este tema, pero bueno, tenemos esa cuestión. ¿Sí? Da la sensación de que nosotros podríamos pensar
en que nuestro sistema perceptual del color podría tener otro centro. O sea, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, cómo percibe, por dar un ejemplo, ¿no? Cómo percibe Miguel Ángel los colores cuando está pintando la bóveda de la Capilla Sixtina iluminado con velas, porque no hay ventanas en el lugar, no entra nunca la luz solar. Entonces, a Miguel Ángel le parece el color neutro, le parece el color de las velas de 2000 grados. Entonces, volvemos para atrás y el color amarillo anaranjado de los 2000 grados de la vela es lo que él percibe como blanco, y para ese centro, si ese es nuestro centro radial de elaboración de los colores, el rojo y el verde son complementarios porque se oponen radialmente el uno al otro respecto de ese centro, el amarillo del violeta, el naranja del azul, y tenemos otra forma de concebir la armonía cromática, que es diferente a la que nos está planteando el espacio X, Y, Z. Y que es sustentable también. O sea, básicamente esto le pone como una especie de relativismo a el centro de los colores, que es lo que se denomina temperatura cromática. Fíjense una cosa también notable, que los colores que se corresponden a temperaturas menores que las del Sol son colores cálidos, amarillo, naranja, rojo, y los colores que tienen mayor temperatura que la del Sol son colores fríos, cian, azul, violeta. Bueno, más cosas. La segunda ley de Grassmann, así como la primera se correspondía a la propiedad de un espacio vectorial de ser cerrado bajo producto por un escalar, la segunda propiedad, que es la de ser cerrado bajo suma, es la segunda ley de Grassmann, que básicamente lo que dice es que la cromaticidad de la combinación de dos iluminantes es una combinación convexa de las cromaticidades de cada uno de los iluminantes. Dicho en términos de nuestra formación técnica ingenieril, uno puede pensar la ley del paralelogramo. Entonces tenemos la fuente de luz F1 con su cromaticidad acá, la fuente de luz F2 con su cromaticidad acá. Este punto intenta de alguna manera representar el 0, 0, 0 del espacio X, Y, Z. Bueno, cuando sumo ambas, obtengo un tercer vector que es F1 más F2, donde el X de este vector será el X1 más el X2, el Y es el Y1 más el Y2 y el Z es el Z1 más el Z2. Bueno, ya sabemos, este paralelogramo está propiamente incluido dentro de un plano. Bueno, ahora me concentro en esta herradura y me doy cuenta que esta herradura también está conformando un plano. Por lo tanto, la unión, la intersección en realidad, del plano del paralelogramo con el plano de la herradura, son dos planos que están aliados entre sí, y cuando se intersectan, si no son paralelos, cuando se intersectan, generan una recta. Esa recta pasa exactamente por cada uno de los puntos que representan las fuentes de luz del comienzo de nuestro experimento. Y lo más interesante es el vector, que es la suma de ambos, cruza a el plano de la herradura en algún punto a mitad de camino entre estos dos puntos que tenemos marcados acá. Eso es lo que quiere decir que la combinación de dos fuentes de luz genera una cromaticidad que es una combinación convexa, o sea, es una combinación lineal, pero incluida dentro, es una combinación convexa de las cromaticidades de cada uno de los iluminantes. Si lo viésemos aquí, diríamos, bueno, yo tengo por acá el R de mi monitor y tengo por acá el G de mi monitor, entonces cuando combino R más G, las cromaticidades que puedo ver son todas las que yacen dentro del segmento convexo que tiene como extremos al punto R y al punto G que estoy marcando en el diagrama. Bueno, y eso yo lo puedo llevar a 3, o sea, si combino 3 en vez de 2, voy a generar combinaciones convexas de 3 puntos, o sea, triángulos, y los colores que son representados son los que yacen dentro del triángulo, que serían todos los puntos convexos, o todos los puntos que podríamos establecer en un sistema de coordenadas baricéntrico con coordenadas no negativas.
A eso se lo denomina gama cromática. Esta imagen también la bajé de Wikipedia y marqué, bueno, no marqué, la imagen marcaba varias normas de gamas cromáticas. Entonces tenemos, por ejemplo, RGB LED, NTSC, que es una norma de televisión a color, LED blanco, CCFL. Si ustedes buscan Color Gamut, como se dice en inglés, van a ver que hay muchas otras. Está la de Adobe, está la de Apple, está la de Samsung. Pero van a ver que todas las gamas cromáticas, o sea, toda la elección de puntos en X, en Y y en Z, todas esas elecciones se caracterizan por tener triángulos tal como están puestos acá. ¿Sí? Si nosotros estuviésemos en clase, yo les preguntaría qué tienen en común todos estos triángulos, hablaríamos, discutiríamos un rato y llegaremos a la conclusión de que en todos los casos la norma está eligiendo verdes cálidos en vez de elegir verdes fríos. O sea, no da la sensación de que se estuviesen eligiendo verdes que tratasen de abarcar la mayor cantidad posible de área dentro de la herradura, sino que se están eligiendo verdes que de alguna manera no se vayan mucho en esta zona que está acá. Después vamos a ver por qué, pero básicamente una de las cuestiones que por ahí surge bastante visible dentro de nuestro gráfico es en esta zona, en la zona del amarillo, naranja, rojo, pequeños movimientos, me alejo un poquitito, sobre todo me alejo en el sentido tangencial, pequeños movimientos generan cambios en la apariencia del color muy grandes. O sea, paso por decir de alguna manera, de 570 a 571 o a 569 y los colores se ven muy diferentes. Mientras que si estoy por acá, me puedo mover para cualquier lado y apenas si cambia. Encima, en esta región, donde pequeños cambios generan en percepciones muy diferentes, encima en esta región hay cosas a las cuales les prestamos atención también como especie biológica, que son realmente muy importantes. Entonces, las normas en general eligen verdes cálidos para tratar de representar la mayor cantidad posible de amarillos y anaranjados con la mayor pureza posible. Esto lo vamos a justificar, le vamos a dar más elementos de juicio en algún video o en alguna clasecita más. Bueno, más espacios cromáticos, nosotros podríamos tomar el espacio de crominancia, luminancia, saturación y obtener una representación del espacio así como está puesto en este punto. Este sería otro espacio cromático, pero no sería un espacio cromático vectorial, porque los estímulos cromáticos no se obtendrían por suma o por producto escalar, porque acá nos vamos a cualquier lado. Acá en este gráfico, esto está sacado también de Wikipedia, dice matiz, yo no tengo idea a qué se refiere con matiz. La palabra en inglés es hue, H-U-E, tal cual está escrito acá, que es muy difícil de traducir, yo no encontré ninguna buena traducción, pero bueno, pensemos que es la crominancia, es el color propiamente dicho. Entonces, en este diagrama es muy interesante porque la luminancia es el eje que va del negro al blanco como los vértices de un trompito, de una perinola. El negro está en el vértice inferior, el blanco está en el vértice superior. Me muevo a lo largo de ese eje y voy obteniendo toda la gama posible de grises. La saturación es el radio, yo me muevo radialmente de ese eje, del eje de las luminancias hacia afuera y voy aumentando la saturación. Y la crominancia es un ángulo que tiene como referencia como 0 grados al rojo. Entonces el verde será 120 grados, el azul será 240 grados, el amarillo 60 grados, el magenta 300 y así. Es muy interesante porque este espacio tiene propiedades de ordenar, tiene propiedades de generar una representación que sea funcionalmente útil en varios sentidos. O sea, el hecho de tener la crominancia como un ángulo es muy práctico porque cuando yo necesito echar mano al color complementario, simplemente le sumo 180 grados, me puedo dar cuenta cuán saturado está, porque la saturación está entre 0 y 1. Esas
magnitudes que tienen un significado perceptual clarísimo, en el espacio X, Y, Z se diluyen por completo. O sea, si a mí me dicen, yo tengo un color que es X igual a 0,4, Y igual a 0,2 y Z igual a 0,4, y yo tengo que pensar 10 millones de años para darme cuenta cómo se ve, y tengo que pensar 10 millones de años cuál sería el color complementario, cuál sería el color que tendría la máxima saturación con la misma crominancia, etcétera, etcétera. Mientras que en este caso la luminancia va de 0 a 1, así que 0 es totalmente oscuro, es totalmente brillante, 0,5 es más o menos. La saturación va de 0 a 1, así que 0 es un gris, 1 es un color fluo y 0,5 es algo que está a mitad de camino. Y la combinancia va de 0 a 360, así que 60 es amarillo, 30 será anaranjado, 75 será un amarillo limón, y así me voy dando cuenta cómo se van representando los colores. Una vez que uno se vuelve práctico con esto, logra lo que necesita. También otra propiedad muy importante es estos cortes bidimensionales que yo tengo acá, por ejemplo en la zona del cian o en la zona del amarillo verdoso, generan todos los tonos de una determinada culminancia. Acá tengo todos los tonos posibles del cian, ¿sí? Los tonos en inglés son los shades, ¿sí? Shade en inglés no quiere decir sombra, sino que quiere decir tono, ¿sí? Sombra es shadow. Si me muevo del más saturado hacia el negro, estoy viendo las sombras del objeto, los shadows, y si me muevo del más saturado hacia el blanco, estoy viendo los puntos luminosos, los highlights, los puntos donde la luz se refleja más y yo tengo como brillitos, por dar de alguna manera, los puntos luminosos en el globo del ojo de la persona, que representa tan claramente hacia dónde está mirando la persona, si la persona está atenta o no está atenta. Bueno, todos esos se combinan, y por lo tanto para un artista plástico esta representación es muy práctica, porque solamente con este color, un negro adecuado y un blanco adecuado, yo genero todos los tonos que necesito. Más espacios cromáticos, tenemos este espacio cromático que se utiliza mucho en artes plásticas. Yo lo saqué del libro de arte y percepción visual de Rudolf Arnheim, es el triángulo, el círculo cromático que se suele utilizar en artes plásticas. Fíjense que aquí los primarios son rojo, amarillo y azul. Cuando combino amarillo y azul obtengo verde, cuando combino rojo y verde obtengo anaranjado, rojo y azul el violeta. Sí, esto, bueno, ya dijimos, tenemos como una especie de cuestión de perspectiva, entonces esto tiene todo que ver y es totalmente sustentable si tomamos como punto de referencia a un iluminante de 2000 grados en vez de tomar un iluminante de 6500 grados. Hay otros espacios cromáticos, fíjense que en el diálogo del Color Picker de Microsoft, del Windows, yo tengo aquí todas las crominancias posibles y aquí la luminancia correspondiente. Es muy interesante ver que el hue va de 0 a 240, o sea, es como que los círculos, por lo menos los círculos cromáticos en Microsoft tienen 240 grados en vez de 360. Es medio gracioso. Después vamos a volver a este color picker cuando hagamos algunos experimentos. Finalmente llegamos al espacio cromático que más nos interesa, que es el espacio Y y Q, y que surge en un momento histórico de la tecnología, que es cuando aparece la televisión a color. Básicamente porque el problema tecnológico que tenían los ingenieros que diseñaron la norma para poder transmitir televisión a color, se encontraba con un problema realmente difícil, un problema muy difícil, que es cómo poder transmitir dentro del mismo rango del ancho de banda determinado por el espectro, la señal de televisión por aire, los viejos televisores que utilizan antenas que captan desde la antena transmisora del televisor, tienen un ancho de banda de 6 MHz, por ejemplo de 80 a 86 o de 86 a 92. Dentro de esos 6 MHz hay rangos al principio y al final que tienen que estar silentes para evitar interferencias, para evitar invadir el espectro de los canales adyacentes, y también hay un espacio reservado para poder transmitir el sonido. Básicamente quedan 4.77 MHz para transmitir toda la información de video, ¿sí? O sea, 4.77 megapíxeles para poder transmitir.
¿sí? 5 megapíxeles no está bien, tampoco está mal, pero si yo tengo que transmitir 3 planos de color en rojo, en verde y en azul, me quedaría 1.5 para cada plano de color y ya la resolución se iría a algo totalmente inaceptable, ¿sí? Entonces, los ingenieros lo pensaron un buen rato y dijeron, bueno, claro, mandar el video en RGB para luego juntarlo en el televisor de destino es como mandar una carta donde la tinta está impresa en rojo, luego otra en verde y luego otra en azul. ¿Y por qué eso es ridículo? Y porque básicamente hay una correlación muy grande en los 3 niveles de R, G y B. O sea, si yo tengo que para un píxel el valor de R es muy alto, la probabilidad de que el valor de G y que el valor de B sean altos también es grande y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron eso que está representado acá. Estos serían, en un espacio de R versus G versus B, los colores que tienen diferentes píxeles, ¿sí? El punto que corresponde a ese píxel está ubicado en el valor de R, G y B que le corresponde y cómo se vería ese píxel está representado en el color que se le ha dado a este gráfico. Entonces hicieron esto con muchos píxeles, muchos píxeles. O sea, es como que generaron mucho video, destriparon a cada cuadro del video en píxeles y luego lo pusieron en este lugar. Y sobre este diagrama, que sería como una especie de diagrama de dispersión, como una especie de scatterplot 3D, hicieron lo típico que uno hace cuando hace un análisis estadístico, que es el análisis por componentes principales. Y determinaron, obviamente, lo que ya sabemos, que es el eje que va del 000 al 255, es el eje sobre el cual yo puedo proyectar todos los colores de todos los píxeles, perdiendo la menor cantidad posible de riqueza en la variancia que me queda. O sea, el eje de la luminancia es la componente principal de la percepción humana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo represento una imagen en blanco y negro, o sea, colapso los píxeles para quedarme solamente con la luminancia, la imagen sigue siendo más comprensible que si yo proyectase alrededor de cualquier otro eje. Elija cualquier otra cosa, la imagen va a ser menos comprensible que si lo hago para ese lado. No solamente eso, sino que, bueno, como ya saben, la técnica estadística de análisis por componentes principales me permite determinar cuánta de la variancia estoy representando cuando proyecto en la componente principal 1 y cuánta variancia me queda afuera. Y la variancia, o sea, básicamente la cantidad de información que yo estoy conservando cuando yo proyecto sobre el eje de la luminancia, es el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema ojo-cerebro le presta un 80% de su atención a la luminancia del píxel. Y el 20% restante queda para la cromaticidad. De ese 20% restante, bueno, luego aparecen dos formas de representarlo. En realidad, una forma de representarlo que es con la componente principal segunda y la componente principal tercera. La componente principal segunda, que se conoce como eje I latina, tiene el 15% de la variancia que le queda y la componente Q tiene el 5% de la variancia que le queda. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de eso, pero básicamente una conclusión fundamental que nosotros podemos sacar de esto es, yo puedo enviar un dato de la cromaticidad cada 4 píxeles que envíe la luminancia y el ojo humano no lo va a detectar. O sea, puedo mandar la luminancia de bloques de 2×2, mandando la luminancia para cada píxel y una cromaticidad única para ese mismo bloquecito. O en términos de lo que es el broadcasting, la transmisión de la señal, yo puedo mandar la cromaticidad con la cuarta parte del ancho de banda y nadie se va a dar cuenta. Esa es un poco la clave tanto de la televisión a color como de los códecs y de las normas para transmitir imágenes y video en forma digital. O sea, lo primero que hace un códec, lo primero que hace, no sé, JPG, MP, etcétera, etcétera, cuando tiene que transmitir cuadros de video o tiene que guardar imágenes comprimidas, lo primero que hace es lleva la imagen a YIQ y luego downsamplea, le baja la resolución al I y al Q, porque
ahí hay información a la cual el ojo no le va a prestar atención. Bueno, el eje Y está ubicado más o menos de esta manera, está ubicado a 33 grados aproximadamente respecto del rojo, o sea, es un naranja amarillento, y el eje Q se llama así por cuadratura, está en la zona de el verde versus magenta. Entonces yo puedo representar a una imagen en RGB o la puedo representar en Y y Q. Aquí vamos a decir una cosa que es importantísima y es tanto XYZ como RGB como Y y Q son bases posibles en un espacio vectorial y por lo tanto yo puedo convertir la representación del color de un píxel de un espacio a otro simplemente multiplicando las coordenadas por una matriz de 3×3 a coeficientes constantes. Entonces, nosotros vamos a tener estas dos matrices que me permiten representar a RGB en Y y Q o a Y y Q en RGB. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, si tenemos el RGB podemos tener el Y y Q casi gratis y por lo tanto no tiene sentido pelearse con los desperfectos que nos genera representar los colores de los píxeles en RGB, directamente pasamos a Y y Q. Y como punto determinante de nuestra materia, de ahora en adelante casi todas las cosas que vamos a ver en la materia las vamos a ver en el espacio Y y Q, y en general vamos a trabajar manipulando el Y y el I y el Q lo vamos a dejar como está. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Bueno, muy interesantemente se ve que hay un fundamento fisiológico para este espacio, que es el que se conoce como canales oponentes. ¿Sí? Fíjense que en todos los puntos donde introducimos material estamos poniendo links a Wikipedia u a otros sitios para que ustedes puedan ver de qué se trata. Entonces, básicamente la anatomía de la retina humana muestra aquí los conos que nosotros vimos, representados en forma más o menos genéricas, y muestra las células ganglionares que estaban en la capa siguiente de la red neuronal de la retina. Entonces, vemos que hay ganglios que reciben un estímulo excitatorio de los conos rojo, verde y azul. Esos ganglios van a transmitir a través del nervio óptico hacia el cerebro información de blanco versus negro. Luego hay unos que reciben excitatorio del rojo pero inhibitorio del verde, y a eso se lo conoce como el eje rojo menos verde. O sea, rojo y verde están trabajando en oposición en nuestro sistema perceptual. Fíjense que esto tiene todo el sentido del mundo, porque nosotros podemos ver rojo azulado, azul rojizo, podemos ver verde azulado, azul verdoso, pero no podemos ver rojo verdoso o verde rojizo. No se funden en nuestro sistema perceptual lo rojo con lo verde. ¿Por qué? Porque apuntan en direcciones opuestas. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros en realidad tenemos un cono para el amarillo y vemos rojo. ¿Sí? Recordemos que este cono se lo llama el cono del rojo por una cuestión histórica, pero en realidad este cono lo que hace es percibir el amarillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo estoy viendo mucho amarillo pero poco verde, eso quiere decir que la radiación no está teniendo componentes verdes, pero sí está teniendo componentes amarillas. Entonces, la única forma en la cual yo puedo tener amarillo sin tener verde es que tenga mucho rojo. Y si estoy viendo rojo y verde al mismo tiempo, quiere decir que estoy viendo amarillo, entonces el resultado es que este está más o menos a mitad de camino. Cuando este está a mitad de camino, quiere decir que está en un valor neutro, no es ni positivo ni negativo, entonces el que define es este que está acá, que es el amarillo versus azul, ¿sí? Que es aproximadamente el canal I del Y y Q. El amarillo versus azul recibe del cono rojo y del cono verde estímulo excitatorio y recibe del cono azul estímulo inhibitorio. Entonces, básicamente hay 8 de cada 10 células en el sistema ojo-cerebro que procesan este canal, 1,5 de cada 10 que procesan de este canal y 0,5 de cada 10 que procesan en este canal. Esa es la razón por la cual tienen diferentes variancias
en las componentes principales y tienen diferente atención en nuestro sistema perceptual. Bueno, también hay una cuestión muy importante que son canales oponentes porque son los canales sobre los cuales existe el fenómeno de el potencial evocado. O sea, cuando este canal está transmitiendo un estímulo excitatorio en forma permanente, cuando yo veo luz, 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 luego cierro los ojos y veo un lugar oscuro en el lugar donde estaba viendo ese lugar. En este también ocurre lo mismo. Si yo estoy viendo algo rojo, 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 bueno, cierro los ojos y voy a terminar viendo algo que es verdoso o que está en oposición a este canal. Básicamente sobre estos tres es que ocurre ese fenómeno oponente de la inhibición. Bueno, de estas dos matrices vamos a decir algo muy importante que es, fíjense lo que pasa con la primera fila de la segunda matriz, la que me permite convertir de RGB a YQ sabiendo que Y es la luminancia. Si la miramos, vemos que los valores son aproximadamente 0,3, 0,6, 0,1. Eso quiere decir que el impacto del rojo sobre la luminancia es el 30%, el impacto del verde sobre la luminancia es el 60% y el impacto del azul sobre la luminancia es el 10%. O sea, si una imagen tiene píxeles que son puramente azules, cuando yo lo convierto a blanco y negro, esos píxeles van a tener un gris oscurísimo. Si la imagen tiene píxeles amarillos, cuando yo convierto la imagen a blanco y negro, esos píxeles se van a ver gris, muy, muy brillante, muy parecidos al blanco. Es realmente muy interesante y, por ejemplo, nos permite entender una cosa muy importante que es, bueno, es muy difícil ver, por ejemplo, algo en amarillo sobre blanco. ¿Y por qué? Porque el amarillo tiene 90% de luminancia y el blanco tiene 100% de luminancia y por lo tanto la diferencia es un 10% nada más en el canal Y, que es el canal que tiene el 80% de la atención del ser humano. Bueno, uno puede decir, perceptualmente el amarillo y el blanco son muy parecidos. Bueno, ok. Fíjense que el verde tiene el 60% y el magenta tiene el 40%. Y el verde y el magenta son tremendamente diferentes perceptualmente, de hecho son complementarios. Ahora, ustedes imaginen ver estas letras en verde versus magenta. O sea, después si no me creen, hagan la prueba, escriban un texto en el editor de texto, en el Word, y luego pinten y pídanle que ponga un verde bien brillante para la letra y un magenta bien brillante para el fondo. Y es imposible de leer, es totalmente contrario a la posibilidad que tiene el ser humano. ¿Por qué? Y porque entre el verde y el magenta hay solamente un 20% de diferencia de luminancia, en el I y en el Q son colores totalmente diferentes. Hagan la prueba de poner 250, perdón, estos valores tienen que estar normalizados en 0 y 1. Hagan la prueba de poner 1, 0, 1 y 0, 1, 0 y fíjense los valores de Y y Q que les da y van a ver que en I es muy diferente y en Q también es muy diferente en un caso y en el otro, pero en Y vamos a tener 0,6 y 0,4 y por lo tanto en el canal de la luminancia, que es sumamente importante para el ser humano, en ese canal prácticamente no hay diferencia y por lo tanto se hace difícil de leer. Bueno, lo que dijimos acerca de la percepción de los colores, estas son las que se conocen como elipses de McAdams, son elipses que tratan de englobar regiones del diagrama de cromaticidad que tienen, entre comillas, colores parecidos respecto de un centro. Es realmente muy interesante lo que se puede hacer con esto, pero bueno, básicamente lo interesante de estas elipses es, tal cual dijimos, en la zona del amarillo anaranjado, estas elipses son mucho más pequeñas y en la zona del verde son mucho más grandes y por lo tanto esta es una región en la cual tenemos que tratar de preservar al máximo las diferencias de cromaticidad, fundamentalmente las diferencias de crominancia. Hay más espacios cromáticos, hay un espacio cromático que intenta linealizar las elipses para que todas tengan un tamaño igual, son los espacios cromáticos L a B, L asterisco A asterisco B asterisco, L, V, L asterisco U asterisco B asterisco, son espacios que intentan tener una distancia métrica dentro del espacio vectorial
que se corresponda lo mejor posible a la distancia perceptual. O sea, que colores muy parecidos estén a poca distancia y colores muy diferentes estén a mucha distancia en todo el diagrama, con un éxito relativo. Bueno, hay otros espacios para norma de video. La típica es la YCRCB. ¿Sí? La YCRCB sale también de una cuentita. Estas cuentitas y estas matrices están planteadas para que la aritmética, que me permite convertir del RGB al espacio cromático, sea una aritmética lo más al palo posible. O sea, pensemos, un códec es algo que tiene que bombear cientos de millones de píxeles por segundo a lo largo de esta máquina aritmética, y por lo tanto no puede tomarse el trabajo de computar tangentes hiperbólicas del coseno a la quinta, no puede hacer cuentas muy elaboradas, tiene que hacer cosas que sean lo más sencillas posibles. Entonces, bueno, se ha visto que este es uno de los que economiza la mayor cantidad de cuentitas que tiene que sacar un códec para poder convertir. Bueno, un último conjunto de espacios cromáticos, los espacios cromáticos para propiedad intelectual, el de Mansell y el Pantone. Sí, básicamente estos espacios, ambos, se orientan de una manera muy parecida al espacio de HSB, al de luminancia, crominancia, saturación. Por ejemplo, el de Munsell tiene la luminancia como una altura, graduada en 10 pisos, la crominancia como un ángulo, graduada en 10 ángulos posibles, con 5 centros que son rojo, amarillo, verde, azul y púrpura, y 5 valores intermedios que serían el amarillo rojizo naranja, el rojo purpúreo, el azul purpúreo, bueno, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos tenemos 12 posibles saturaciones. Entonces uno puede darle una coordenada muy precisa a un color en este sistema y puede ir al INPI, al Instituto de Propiedad Intelectual, y decir, bueno, yo quiero registrar el color rojo Coca-Cola, o quiero registrar el magenta Milka, por ejemplo, y ese color nadie lo puede utilizar porque es un trademark, es una marca comercial. Y queda registrado el color y bueno, nadie lo puede discutir. Es como registrar una propiedad intelectual en el depósito que hay que hacer por la ley 11723. Uno dice, bueno, esto de ahora en adelante es mío. Esto es muy interesante porque, bueno, estamos marcando un corte de este sólido de Mansell alrededor de dos colores complementarios, el amarillo y el azul purpúrea, que serían los complementarios en este caso, y estaríamos viendo todos los colores posibles. Hay una astucia muy interesante de este gráfico, que es cada uno de los cuadraditos está separado por un gris medio. Probablemente el mejor gris hubiera sido un gris un poquitito más intenso, que esté a la altura del piso 5 o del piso 6. Fíjense que está a la altura del piso 3, porque en ese punto prácticamente los cuadraditos se me diluyen porque, bueno, como la luminancia es la misma, el ojo pierde la capacidad de verlos. En todos los que están del piso 3 para arriba, la luminancia de los cuadraditos es mayor y saltan a la vista, y en todos los cuadraditos por debajo del piso 3, la luminancia es menor y los cuadraditos también saltan a la vista, y al mismo tiempo están separados por ese mismo gris, lo cual evita el efecto de la distorsión que se produce cuando uno pone una zona plana con un color al lado de otra zona plana con el mismo color. Hay una enorme cantidad de ilusiones ópticas y de defectos que ocurren cuando uno hace ese tipo de cuestiones. Bueno, para ir dándole un cierre a esta parte de este tema, vamos a proponer una actividad práctica. Este sería nuestro primer práctico entregable. La idea es, como Y y Q desacoplan la luminancia de la cromaticidad, esto me va a permitir manipular la luminancia dejando la cromaticidad como está, y viceversa. Entonces, nuestro flujo de trabajo es realmente muy sencillo. Para cada píxel de la imagen, esto lo podemos hacer por píxel, o podemos hacer para toda la imagen el paso 1, luego para toda la imagen el paso 2, luego para toda la imagen el paso 3. Eso depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Típicamente, para aquellos que trabajan en Python, lo hacemos en forma de imagen, porque bueno, Python no tiene
o sea, tiene iteradores, pero son implícitos, entonces no tiene sentido decirle que lo haga por píxel porque se va a arrastrar, porque es un lenguaje interpretado. Entonces, básicamente los pasos que tenemos que dar son los siguientes. Primero, normalizamos los valores RGB del píxel para que estén en un byte o en un valor entre 0 y 1. Luego, utilizando la segunda matriz en la filmina donde estaban las matrices para convertir de RGB a Y y Q, convertimos los colores de los píxeles a Y y Q. Luego, si lo que yo quiero hacer es manipular la luminancia, obtengo un I' multiplicando al I original por alfa. Si lo que yo quiero hacer es manipular la cromaticidad, obtengo un I' y un Q' multiplicando a el I y al Q a ambos por la misma constante beta. ¿Sí? Básicamente con eso lo que yo hago es hacer que el vector se aleje del centro si beta es mayor que 1 o se acerca al centro si es menor que 1. Luego tengo que hacer los chequeos en el paso 5 y 6, chequear que la luminancia no haya excedido 1 para que no se vaya de rango, y tengo que chequear los rangos de I' y de Q' porque el modelo está acotado a estos valores que están acá. Básicamente, si I' es mayor que 1, la coerciono a 1. Si Q', por ejemplo, es mayor que 0.5226, la coerciono a 0.5226. Y finalmente lo que hago es obtengo un R', G', B', convirtiendo el Y', el Y', Y', Q', utilizando la primera matriz en la filmina que tenemos ahí. Y finalmente lo que tengo que hacer es convertir el R', G', B' a byte, o sea, multiplico por 255 y redondeo para llegar a un entero, y eso es lo que yo represento. Lo que nosotros veríamos si hacemos estos 8 pasos sería lo siguiente. Primero, trabajo solamente con alfa y dejo al beta en igual a 1. Entonces, un alfa menor que 1 tiene que generar una baja en la luminancia. Entonces, con 0,7 la imagen se ve un poco más oscura, con 0,4 se ve mucho más oscura, pero los colores, las cromaticidades, siguen siendo las mismas. Con alfa mayor que 1 ocurre todo lo contrario. Con alfa 0,2 se ve todo más brillante, con alfa 1,5 se ve mucho más brillante. Fíjense que cuando la luminancia satura ya empezamos a obtener cosas planas, ya se ven los objetos, pierden prácticamente su tridimensionalidad, porque al haber saturado la luminancia no vemos las pequeñas variaciones de luminancia que hay. Bueno, dejando quieta la luminancia y variando la cromaticidad, entonces con beta 0,5 el objeto se ve menos saturado, pero se siguen percibiendo colores, y con beta igual a 0 la imagen se ve en blanco y negro como debería ser. Si, por el contrario, aumento la saturación, con beta 1.2 la imagen se ve más saturada, se ven colores más intensos donde antes no los veíamos, y con beta 1.5 ya la saturación es poco plausible. ¿Sí? Ya Charlie se ve como si se hubiese tomado sol o estuviese enojado. El batik de la remera se ve con colores mucho más brillantes de lo que realmente tenía. Bueno, fíjense también que el fondo empieza a zanatearse un poco, porque ya le estamos dando un color que el fondo no tenía. Empiezan a aparecer artificios. Bueno, y así puedo hacer combinaciones totalmente extrañas. O sea, puedo, por ejemplo, tener esta que se ve acá, o puedo tener esta que se ve acá. Ustedes traten de imaginarse, viendo este gráfico, cuáles serían los valores de alfa y beta que le hemos dado para llegar a cada una de estas posibles representaciones. Bueno, esto entonces sería la actividad práctica que proponemos para esta parte de la materia. El tema sigue más adelante, o sea, vamos a dar algunas cuestiones más relacionadas con espacios cromáticos que no son exactamente importantes, pero no por eso tampoco las vamos a dejar de ver. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.